En la visita guiada de hoy vamos a hablar de un aspecto concreto de la alcazaba tarifeña del Castillo Guzmán el Bueno. Hoy más que nunca van a ver por qué me gusta llamarle alcazaba o burj, resaltando el origen musulmán de la fortificación frente al nombre tradicional que también le honra de Castillo de Guzmán el Bueno. Vamos primero a pensar en el lugar donde se yergue el castillo. Es un cerro que forma la punta meridional del continente europeo. De él solamente se prolongan un par de islotes en la antigüedad, la isla de las Palomas o de Tarifa, más grande, que tenemos allá al fondo, que bueno, merece no uno sino varios programas y que tiene ocupación desde época fenicia, aunque con uso funerario, y según la descripción de Al-Idrisi, en el siglo XII, en época musulmana todavía el otro cerro que hay junto a la isla, el cerro que conocemos como de Santa Catalina, era también una isla. Como digo, eso da para Santa Catalina, también daría para una visita por sí mismo. El aspecto en el que nos vamos a centrar es en la fase fundacional del castillo, en concreto en su puerta principal, que está coronada por una lápida, una inscripción que conmemora la construcción del monumento, lo cual es un caso único dentro de las fortificaciones musulmanas de la península ibérica, y más aún si pensamos que estamos ante un monumento de gran antigüedad, de época omeya, con más de 1000 años. Piensen que el lugar o la imagen del castillo que tenemos a mis espaldas ha ido variando a lo largo de la prolongada historia del monumento, y que en origen el castillo se limitaba al núcleo central y carecía de ese muro, esa barbacana que lo rodea y protege. Si lo piensan de ese modo, fíjense que la composición que ofrece son 4 torres en medio de una puerta, una composición simétrica, recuerda un poco incluso un arco triunfal romano. Es una composición monumental que se hace no solamente por su fuerza defensiva, sino porque una fortificación o cualquier edificio público tiene también una parte simbólica. Se hace para resaltar la riqueza, el poder de la dinastía omeya. Piensen que el edificio con su arco se abriría hacia el frente en el que estamos, hacia la playa, donde estaba el embarcadero en la antigüedad, y cualquier persona que llegara aquí, vía marítima, que es la vía habitual de llegar desde África, lo primero que se encontraría sería esto, ya fuera amigo o enemigo, ¿no? o un rival. Posteriormente, a veces se ha debatido sobre la otra puerta del castillo, porque es habitual que en las fortificaciones musulmanas la principal puerta esté orientada hacia la Medina, que en el caso de Tarifa está más hacia el este, más hacia el oriente. Eso, como digo, dio lugar a equívocos, porque en el caso de tarifeño, de la alcazaba tarifeña, la puerta principal es esta. ¿Por qué? Por esa función, como digo, que no se piensa tanto en la población local, sino en aquel que llega a Tarifa. Presenta una serie de particularidades que ahora iremos viendo más en detalle, en parte enmascaradas o cambiadas por obras posteriores, pero es un ejemplo único de arquitectura califal. Podemos decir, como en otros muchos aspectos, que el castillo de Tarifa es la obra califal mejor conservada. Si nos referimos al periodo omeya, siempre tendríamos el referente de la mezquita de Córdoba, en época emiral también con obras omeyas, evidentemente, o sea, con obras, perdón, de la época califal, pero en cuanto a arquitectura defensiva es sin duda alguna nuestro castillo el mejor conservado de todo lo que fue Al-Ándalus. Como última nota, decir que las piedras con las que se construye la alcazaba vienen de esta isla que tenemos a nuestro lado, de la que ya he hablado, de la isla de las Palomas, que en el siglo XII es citada por el mismo Al-Idrisi como isla de Alcantir, un topónimo preislámico, un topónimo latino que pervive en el tiempo y que hace referencia a la cantera, los cortes de cantera todavía hoy visibles, debido a la extracción de piedra, no solo para la alcazaba tarifeña, sino también para las fortificaciones que en esa misma época se construyen, estamos hablando del siglo X de la era cristiana, se construyen en la vecina Tánger, en Ceuta,
En Algeciras, donde había unas grandes atarazanas o astilleros y arsenales para construcción de barcos, los omeyas llegaron a contar con una poderosa flota. Toda la piedra vino de esta isla, situada en un punto central del estrecho de Gibraltar. Pero como digo, la isla da para muchos programas, muchas visitas ella sola. Más de cerca podemos ver algunos detalles de la puerta. Piensen acerca de la imagen original de la fortaleza, que su altura era menor. La altura de los muros llegaba prácticamente a donde está la placa fundacional, a la que ahora me referiré, y el resto de los alzados son recrecidos, sobre todo en época cristiana. Fíjense lo que les decía la composición, son como en todo el castillo torres de poco saliente pero muy próximas entre sí, algo habitual en las fortificaciones andalusíes arcaicas. La construcción de sillería, soga y tizón, a la que quizás otro día hagamos referencia si nos centramos en técnicas constructivas en el castillo, que en el caso de la misma puerta, curiosamente no lleva una proporción o un corte tan regular, sino que es un despiece de piedras menores y ajustadas en distintas formas y tamaños. Ofrece un juego más curioso. Vemos también el arco con grandes dovelas. Piensen ustedes que originalmente sería un arco de herradura, pero que ha sido cercenado, ha sido cortado hasta dejar la imagen que tenemos hoy en día de un arco de medio punto. Las dovelas tienden más o menos a converger en un punto central. Si hiciéramos una línea teórica prolongando la línea de separación entre dovela y dovela. Y coronando toda la composición tenemos, como les digo, uno de los grandes tesoros del castillo de Tarifa, la inscripción fundacional. Estamos ante el único monumento omeya que todavía lo conserva, como vengo insistiendo. Es una inscripción en mármol blanco, está rota en 3 pedazos, es posible que no se encuentre en su ubicación original. Hay incluso quien dice que no solo que habría sido movida, sino que incluso no es de aquí, porque no habla de Tarifa, son todo teoría, pero realmente es, por su estilo epigráfico, está hecho escrita en un alfabeto cúfico. Hay 2 tipos principales de escritura árabe, la nasjí, curva, que se utiliza en los siglos posteriores, y la cúfica, por Kufa, una ciudad de Irak, que es de trazos más rectos, que es la que se utiliza en el caso de esta inscripción. Viene a hacer referencia la inscripción al origen del castillo. Voy a proceder a leer la lectura, la traducción. Se han hecho varios estudios a lo largo del tiempo, pero voy a elegir una reciente realizado por María Antonia Martínez Núñez, arabista de la Universidad de Málaga. Dice: en el nombre de Dios, Alá, el clemente, el misericordioso, alabado sea Dios, Señor de los mundos, bendiga Dios a Muhammad, Mahoma, sello de los profetas. Todo esto son, digamos, las frases habituales del comienzo de muchas inscripciones islámicas. Y ya entrando en detalle, empieza a decir: ordenó el servo de Dios Abd-al-Rahman, príncipe de los creyentes, Emir al-Muminin. Es como figura en la inscripción. Fíjense, Emir al-Muminin no utiliza la palabra califa, utiliza la palabra emir, príncipe. Es un título honorífico que hace referencia a que es no solo líder político, sino también líder religioso. Por eso tiene mayor ascendencia sobre su pueblo. Curiosamente, aquí en Tarifa, que tenemos muy cerca Marruecos, en la televisión marroquí, los viernes, el día de la oración mayor, cuando llega el rey, el monarca marroquí, en este caso Mohamed VI, si algún día tienen oportunidad de verlo, es al mediodía, llegan en el coche y dicen Mohamed, y dicen Emir al-Muminin. Se utilizan curiosamente el mismo término que tenemos aquí en esta inscripción de hace 1000 años. Bueno, siguiendo con la inscripción. Emir al-Muminin, cuya vida Dios guarde, la construcción de esta fortaleza, Buri, y se terminó con la ayuda de Dios en el mes de Safar del año 349
de la Égira, de la época musulmana, que corresponde al 960 después de Cristo, bajo la dirección del visir Abd al-Rahman ibn Yala, su cliente. También otros arabistas lo habían traducido anteriormente como protoarquitecto, ¿no?, a esto del visir, el segundo Abd al-Rahman al que se hace referencia. Fíjense que el término que emplean para el edificio, para la fortaleza, es buri o burj. Ese es un arcaísmo. Todavía la palabra buri o burj se utiliza en árabe. Por ejemplo, el Burj Khalifa conocen de donde está en Dubái, ¿no? El edificio más alto del mundo es la torre del califa. Burj es un arcaísmo, ya les digo, porque hay algunos historiadores se han atrevido a hablar de una torre central que sería la única fortificación. No, parece que es, digamos, una figura, digamos, poética, ¿no?, el empleo de ese término, de ese vocablo para hacer referencia al castillo. Como les digo, una joya de la epigrafía musulmana que tenemos todavía en Tarifa en su posición original o aproximada, de la que debemos estar orgullosos, pero que en todo caso, más temprano que tarde, debería ser sustituida por una copia, y la vitrina debería la inscripción debería continuar subida dentro de una vitrina protegida de la intemperie, porque, como les digo, es una pieza de un valor incalculable. Si les parece, ahora bajamos y vemos algunos detalles de la puerta. De la puerta vamos a analizar distintos elementos constructivos. Bueno, fíjense cómo la estructura en general es el arco que veíamos desde el exterior, un arco muy bien construido, y he hecho referencia originalmente a herradura, que tiene al interior un arco digamos, gemelo. En medio hay un espacio cubierto por una bóveda, todo ello realizado en una sillería magnífica, en una piedra perfectamente cortada y ajustada, piedra ostionera, calcarenita. Aquí vemos, como en otros muchos detalles de la herencia de la arquitectura romana y de la arquitectura bizantina, tanto en el corte de los materiales como en la traza de los elementos, como esta bóveda, ya les digo, un ejemplo magnífico de arquitectura omeya y, repito, quizás el mejor conservado de este periodo. Más elementos que podemos ver, bueno, a un lado y a otro vemos un hueco que originalmente corresponderían a unos elementos que sí se conservan en cambio en el arco interno, que son las las gorroneras. Las puertas del castillo, de estos monumentos, eran de grandes dimensiones y giraban en torno a un eje vertical que se alojaba en el orificio superior, la gorronera, y en el pavimento de piedra había unas losas con unos orificios llamados quicialeras, que era donde insertaba la parte inferior de la puerta. Todos esos elementos se han perdido en el hueco de la viga, perdón, en el hueco del arco exterior. Había en estos últimos años una viga de madera, ya colocada probablemente en la Edad Moderna, que realizaba exactamente la misma función, y que se encontraba en mal estado y fue desmontada. Y en el suelo, en la intervención arqueológica de 1994, nosotros nos encontramos una cota similar, una altura similar a la que tenemos hoy en día. Nosotros excavamos y encontramos el pavimento original, si bien roto por una cloaca que atraviesa todo el paso de la puerta, pero se conservaba todas las losas pegadas a los muros, y además utilizadas de paredes de la cloaca algunas de las losas, y dos de ellas eran las quicialeras, precisamente estas piedras con el orificio. En estas obras que se llevaron a cabo entre 1994 y 1996 se volvieron a colocar las quicialeras en su sitio, y
ahí permanecen. Lo que ocurre es que debido a unas obras de adaptación para mejora de accesibilidad, se ha colocado una estructura de rampas para facilitar el acceso y ha quedado pues ocultos. Pero todo lo que les estoy contando está aquí abajo, evidentemente debidamente documentado con fotografías, dibujos además. Además hay otra peculiaridad que tampoco podemos ver, que piensen que había dos hojas que cerraban el arco exterior y dos hojas que cerraban el arco interno. Cada una de ellas tenía un alojamiento, el externo, como hoy en día, tenía una cota más baja. Pues en un lado y otro hay como unos pequeños resaltes que llegan hasta la mitad de la altura, donde se alojarían las puertas interiores cuando estaban abiertas. Este tipo de puertas es descrito por Ibn Hayyan, un cronista que escribe a sueldo de los califas omeya, y lo describe como un gran avance en la arquitectura defensiva de la época. Una persona, digamos, un portero, podía estar cerrado al interior y tanto por dentro como por fuera la puerta estaba cerrada. ¿Por dónde tenía acceso a la puerta ese guardián? Pues por estas puertas laterales que luego veremos que corresponden a dos cuerpos de guardia, en la que podía haber uno o varios guardias, y que posteriormente conocieron otros usos como el de calabozo, por ejemplo. La puerta, ahora lo veremos hacia el interior, cómo se prolongaba, es decir, no va alineada con el muro, sino que incluso llegaba a sobresalir hacia dentro del castillo. Esos elementos los veremos ahora. Al interior de la puerta, el aspecto que ofrece hoy en día es fruto de las reformas palaciegas emprendidas a lo largo del siglo XVI. Originalmente, la puerta califal, como ya he dicho, se prolongaba, es decir, hacia el interior, tenía más desarrollo construido hacia el interior. Lo único que se ha conservado es, en esta zona, la cimentación que fue localizada durante las últimas excavaciones llevadas a cabo por Raquel Utrera, Miguel Ángel Tabales y Pedro Gurriarán. También en este dibujo, que luego veremos en detalle, se puede ver en este alzado muy bien la distribución de los dos cuerpos de guardia del castillo. El que tenemos aquí es el cuerpo de guardia sur, un espacio hueco que estaba cubierto por un forjado de madera que ha desaparecido, mientras que el cuerpo de guardia norte, que luego veremos, está cubierto por una bóveda de medio cañón parecida a la que cubre el paso de la puerta, pero que cuenta con un orificio por el que probablemente atravesaba la escalera que daba acceso a los adarves, a la zona alta de los muros de la fortaleza. Como le digo, en general, todo el lenguaje, el formato constructivo que se utiliza en la puerta, como en todo el castillo, la sillería de un formato constante, las dimensiones de las torres, la misma inscripción que hemos visto, todo habla del deseo de Abderramán III, de Al-Nasir, por hacer una obra no solo de gran fortaleza militar, sino también de gran aspecto simbólico, para dejar claro la magnificencia de su poder tanto a los locales de esta zona, que todavía no estaba suficientemente dominada en todo momento, como de cualquier posible ataque del norte de África. Es una arquitectura con un doble lenguaje utilitario y simbólico que sin duda llegó a alcanzar el objetivo deseado por su constructor, por su promotor, porque es una obra que hoy en día todavía pervive con una gran belleza.
Bueno, espero que les haya resultado interesante, que las explicaciones le hagan un poco revivir cómo fue la imagen original de esta puerta. Imagínensela quizás decorada con estucos de color rojo, como los que encontramos en la excavación del 94 sobre el pavimento original, con mayor riqueza, pero sea del modo que sea, sigue siendo un gran ejemplo de arquitectura califal de la que podemos sentirnos muy orgullosos. Nada más, me despido hasta la próxima visita guiada. Gracias.